Quienes se encuentran todavía reticentes con la jurisdicción especial o jurisdicción indígena, que es como mejor deberíamos llamarle aquí en el Perú, lo hacen porque existe cierto temor respecto de la aplicación de las penas que se dan desde la cosmovisión cultural indígena, que en algunos casos ha supuesto la aplicación de penas corporales e incluso hasta la muerte. Por ejemplo, el año 1999, cuando yo me desempeñaba como fiscal adjunto provincial mixto en Satipo, conocí un caso de un niño que había hurtado una suma de dinero de su Nampitzi, Ashaninka, y que luego de que se había juntado toda la comunidad y habían exigido que se devuelva, nadie decía esta boca es mía. Y a pesar de que se dieron todas las condiciones para que el que se había llevado el dinero lo devuelva y no le pase nada, no lo hicieron. Hasta que finalmente se descubrió a este niño y a pesar de que él negó el hecho, sin embargo, ya luego tuvo que confesar que efectivamente se había hurtado el dinero. Ahora, el dinero no es importante en esa comunidad porque ahí no hay tiendas, no hay nada que comprar. Pero cuando salen de esas comunidades y se van a la ciudad, ahí sí, porque se pueden comprar medicinas, pilas para las radios, que es tan importante para ellos, o sus chafles, ¿no? Sus machetes. Entonces, al atentar contra ese dinero comunal, no es como que yo te saque 300 soles del bolsillo, que te va a doler, pero finalmente pues, no le va a afectar a la comunidad, probablemente ni a tu familia. Pero cuando se le hurta 300 soles a la comunidad, se está afectando a toda la comunidad, es decir, la cosmovisión es totalmente diferente. Por eso es que se aplicó o se solicitó comunalmente la aplicación de la pena de la tangarana. ¿Y en qué consiste esta pena de la tangarana? Amarraron al niño a un árbol de tangarana, lo untaron de miel, golpearon el árbol donde viven unas hormigas de 5 centímetros llamadas coqui o perro negro, y que son guerreras, salieron y se comieron al niño y murió. Entonces, este caso fue registrado inclusive por la Defensoría del Pueblo. Nosotros, como Fiscalía, asumimos el caso y solicitamos un peritaje antropológico a la Universidad Católica y al famoso CAP, que creo que ya no existe, la Comisión de Asuntos Amazónicos y Antropología, ¿no?, del Perú. De aplicación práctica. Exacto. Y bueno, finalmente pues en sala se le aplicó el artículo 15 a todos los miembros de esa comunidad, el artículo 15 del Código Penal. ¿Esto es jurisdicción, es aplicación de una justicia indígena? Yo creo que sí, ¿no? Porque finalmente se está haciendo justicia, pero el problema es precisamente cuando suceden casos, no digo que todos los casos son así, pero hay casos en los que se presentan circunstancias como estas, ¿no? Donde desde nuestra perspectiva son violados los derechos fundamentales, como por ejemplo a la vida, pero yo recuerdo muy bien que en un trabajo tuyo tú señalabas que la definición de derechos fundamentales también debe ser dado desde una perspectiva y un prisma cultural, es decir, lo que para nosotros son derechos fundamentales no necesariamente lo son para esos pueblos originarios. Para ellos, en la balanza de los derechos humanos más importantes son los derechos de la comunidad que del individuo. Entonces, si un individuo ataca a la comunidad, ese individuo pues tiene que ser anulado, ¿no? ¿Cómo evalúas a veces estos casos, Raquel? Que debe ser difícil también asumirlos porque digamos, pues chocan con todo el sistema y contra los reticentes y los detractores de la aplicación de la justicia especial en el país. Bueno, efectivamente, este tema que has tocado es bastante complejo, pero podemos irlo desbrozando, ¿no? Uno es, cuando me preguntabas cuál es el estado del reconocimiento de la jurisdicción indígena, está, digamos, hay un reconocimiendo de la jurisdicción indígena para evitar su represión. Entonces, hay áreas que no ofrecen conflicto. Por ejemplo, los sistemas jurídicos indígenas se sustentan en toda una cosmovisión, inclusive en una espiritualidad, y como eso no ofrece conflicto, el Estado no lo reprime. El Estado reprime cuando estos otros sistemas, digamos, pretenden hacer lo mismo que el Estado consideraba parte de su monopolio. Y esas son las áreas en las que sí se necesita el reconocimiento. Entonces se necesita que reconozca su autoridad, la función jurisdiccional, la producción de normas, en todos los casos, porque si no va a venir la represión. Ahora, con relación a este caso que has comentado, estamos en un caso en el que
podría entenderse que hay una suerte de pena de muerte, Claro. ¿no? Y bueno, pues muchos pueblos tienen, muchos estados todavía en el mundo tienen pena de muerte. Como tú decías, el Estado peruano también, en caso de Terrorismo y traición a la patria. terrorismo no está permitido porque violaría el Pacto de San José, ¿no? Porque fue una causal que quisieron dar después del Pacto de San José. Pero sí por traición a la patria en caso de guerra exterior. Entonces, si hay una guerra con otro país, el Estado peruano considera y la Constitución considera que si un individuo traiciona al Perú cuando estamos en plena guerra, meritaría una pena de muerte, digamos. Que no se va a aplicar tampoco porque no hay esa pena en el Código Penal. Pero digamos, conceptualmente, o Estados Unidos, varios estados de Estados Unidos tienen Bueno, un ahí sí, montón de pena de definitivamente, muerte, hasta por cosas que nos parecerían a nosotros que no ameritan, ¿no? Decididamente. Entonces, yo creo que este es un área en el que sí tiene que haber un diálogo entre pueblos. ¿Por qué? Porque la Constitución reconoce la jurisdicción indígena mientras no viole los derechos de la persona. Y si un pueblo tiene pena de muerte, claramente la Constitución no lo reconoce. El punto está cómo vas a imponer eso. Lo puedes imponer por la violencia o llegas a un acuerdo entre los pueblos. Pacíficamente. Y además esto va a suponer eventualmente un cambio de una cultura jurídica. Y te cuento un ejemplo muy interesante en Colombia. En Colombia, la Corte Constitucional fue avanzando en el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Tanto así que las autoridades indígenas de un pueblo dijeron, a nosotros nos conviene que nos reconozcan. Es más, la Corte dijo, si se les escapa a alguien, como ustedes son autoridad jurisdiccional, pueden ordenar a la policía que los traiga. Entonces, no necesitan matar o violentar a la persona porque el orden jurídico lo reconoce. Entonces, hay un caso de una comunidad que efectivamente hizo un acta diciendo ya no vamos a matar a los brujos. Mira esta mutua influencia. O sea, en la medida que este pueblo se sintió reconocido por el Estado y que el Estado le protegía, el pueblo también hizo un cambio de pauta cultural. Y yo lo he visto en dos casos también en el Perú, ¿no? Una comunidad indígena amazónica, Shipiba, que analizando los casos de violación sexual decían, no, para nosotros no es violación sexual cuando hay una unión conyugal temprana. Sin embargo, dijeron, pero no queremos embarazos tempranos. Y hay un acta de esa comunidad en la que dice que van a trabajar con las chicas de la escuela para que no se embaracen tempranamente, ¿no? Entonces, ahí ves cambios de pautas culturales por las cuales tú dices, bueno, se va a respetar más los derechos de las mujeres, ¿no? Que van a poder concluir su escolaridad, que no se van a unir conyugalmente a tan temprana edad. No las van a condenar a ser amas de casa. Exacto, pero no va a ser vía metiéndoles presos a los maridos, o no va a ser vía estigmatizándolos, ustedes son unos violadores de derechos, claro. Sino son cambios producidos o adoptados por los propios pueblos. Es como cuando el Estado peruano suscribe un pacto internacional. Entonces el Estado que en su soberanía dice, ya, nosotros vamos a respetar estos derechos. Si no los respetamos, nos sometemos a la Corte Interamericana, ¿no? Pero hay una decisión autónoma, soberana de ese pueblo, de someterse a nuevos estándares de derechos. Igual yo creo que hay que caminar con el tema de los pueblos. Efectivamente, no vamos a negar que hay algunas normas que ahorita pueden ser violatorias de lo que se considera el marco de los derechos humanos, como la pena de muerte o cierto tipo de castigos, y esto debe ser materia de un cambio, pero no colonizador, sino de un cambio que vaya desde dentro de los pueblos. Ahora, para ir ya terminando nuestro programa el día de hoy, dos cosas finales. Uno, ¿cómo crees tú que debería ser
el Poder Judicial y el Ministerio Público, cómo debería actuar frente a estos casos en los que se conoce la intervención de la jurisdicción especial, de las rondas campesinas, de los pueblos originarios, y que tienen el legítimo derecho de administrar justicia en función de sus pautas normativas y sus tradiciones consuetudinarias. Y por otro lado, ¿cómo ha venido afectando el tema de la corrupción, que es una preocupación nacional en el Perú en este momento, en cuanto respecta al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas? Bien, yo creo que hay un sentir de algunos dirigentes que manifestaban, por ejemplo, en el Foro de los Pueblos, que se ha dado en el marco de la cumbre de presidentes de Iberoamérica sobre el tema de corrupción, que ellos decían: cuando nosotros administramos justicia nos persiguen, nos reprimen, ¿no? Pero por otro lado nosotros vemos que cuando denunciamos que han contaminado nuestros ríos, que ha habido una concesión minera, se ha establecido un lote abusivo, petrolero, sin consulta previa, o sea, en violación de un derecho, no se abre ninguna investigación, ¿no? Entonces hay como una paradoja aquí. Claro. Y yo creo que esto nos llama, sobre todo a los operadores jurídicos, a la ciudadanía en general, a la academia, a hacer una reflexión y un cambio. Necesitamos una transformación para un encuentro entre el Poder Judicial y la población. Ahorita hay una suerte de divorcio que creo que se traduce en las bajas tasas de aceptación ciudadana, esta percepción de la corrupción. Por ejemplo, en Madre de Dios, hay una comunidad, mencionábamos hace un rato, la comunidad nativa Tres Islas, gana una sentencia en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, gana una sentencia también en el Tribunal Constitucional, justamente por haber ejercido su jurisdicción indígena, no dejar ingresar a mineros, taladores que instalaban prostíbulos y contaminaban su territorio. Ellos son denunciados, más bien al inicio la presidenta enfrentaba posiblemente 6 años de prisión, ¿no?, que era el pedido fiscal, y ganan en la Corte Suprema, dice: no, eso no es obstrucción del tránsito, esto es ejercicio de su función jurisdiccional. El tribunal, con otro razonamiento, dice: esto es ejercicio de la autonomía y la propiedad territorial. Y han pasado casi 7 años y la comunidad sigue batallando, han cambiado más de 5 jueces en la región y no se acaba de ejecutar su caso, ¿no? O le dicen: bueno, usted ha ganado costos, pero su viaje a Lima, al Tribunal Constitucional, eso no se considera entre los gastos, ¿no? Entre los costos. Entonces, hay una percepción de que, ¿por qué dicen ellos? Cuando los mineros interpusieron el habeas corpus, al día siguiente ya estaban parados su derecho. Y cuando se trató de la ejecución de esa sentencia de los mineros informales, al día siguiente también se ordenó la ejecución. ¿Y por qué en nuestro caso demora tanto la ejecución y no se acaba de ejecutar? Entonces hay un problema de percepción de corrupción que seriamente tiene que cambiar. Y el otro tema es el respeto de la jurisdicción indígena. Cuando un fiscal recibe, ya sea un abogado o un familiar, que le dice: tengo a mi familiar secuestrado por las rondas campesinas, normalmente la tendencia de la policía o de la fiscalía es acudir inmediatamente a rescatar a esa persona secuestrada, ¿no? Pero yo eso preguntaba el otro día un magistrado: si una persona va a un fiscal y le dice: tengo a mi familiar detenido arbitrariamente y le están pegando, el fiscal tiende a intervenir inmediatamente. Pero si le dicen: está detenido en San Juan del Lurigancho con orden judicial, el fiscal dirá: un momentito, yo no puedo intervenir. Eso es cuestión del juez. Un juez constitucional que diga: esa detención es arbitraria. A través de un habeas corpus. Exactamente. Entonces el fiscal no lo puede calificar, sino el juez. Entonces lo mismo pasa con la jurisdicción indígena. Los fiscales, policías tienen que respetar la jurisdicción indígena, salvo que un juez constitucional lo califique como violatorio. Y ese juez constitucional está obligado a una interpretación intercultural del derecho y esperemos que en algún futuro no muy lejano, que ese juez constitucional pueda ser un tribunal mixto donde también estén autoridades indígenas y ordinarias que decidan sobre una interpretación intercultural de los hechos y el derecho, caminando hacia un Estado plural.
Muy bien. Qué tirano es el tiempo realmente y no nos permite seguir saboreando con toda esta el conjunto de cosas que todavía quedan en el tintero. Pero vamos a seguir conversando. Raquel, por favor, te vamos a comprometer aquí públicamente para que puedas estar con nosotros en el programa y seguir tratando este interesante tema. Un gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De esta manera, entonces, llegamos a la parte final del programa del día de hoy. En nombre del señor Fiscal Supremo del Ministerio Público, Gonzalo Chávarri Vallejos, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, les agradecemos a todos ustedes por seguirnos semana a semana en este vuestro programa. Por supuesto, nuestra gratitud también sempiterna a JNE TV, que nos permite llegar semana a semana hasta vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la próxima edición de Referente Jurídico. Permiso.